Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración del Día de la Mujer, en este conversatorio que se llama Nosotras movemos el mundo de los libros. Vamos a agradecer a la gente del Ministerio de Ciencia, este hermoso lugar que no conocíamos, que está a full y que el lugar es ideal para este tipo de eventos, al Ministerio de la Mujer. Y, bueno, por supuesto, a los compañeros del Ministerio de Educación que nos ayudaron a organizar esta mesa. Somos del Plan Nacional de Lecturas, del Ministerio de Educación de la Nación. Mi nombre es Teresita Valdetaro y trabajo con Natalia Porta López, la coordinadora, y un equipo en el plan de lecturas. Agradezco muy, pero muy especialmente a estas queridas mujeres trabajadoras del mundo de los libros que con pandemia y con todas las precauciones se han acercado hoy hasta acá. Es una alegría tener un evento presencial. Es el primero del año para nosotros, para el plan. Esperemos que no sea el último. Y agradezco también a ustedes que vinieron hasta acá, que se hayan acercado a ver esta mesa, y saludo desde ya a los que nos van a ver el lunes cuando se transmita por las redes del plan. Así que no se está transmitiendo en directo. Los que se quieran acercar, los que quieran conocer, o si alguno les pregunta, que no pudo llegar y les pregunta, lo vamos a transmitir el lunes, el Día de la Mujer. Bueno, primero yo les quiero agradecer a todas ustedes, escritoras, editoras, investigadoras, traductoras, ilustradoras, porque hacen nuestra tarea de promover la lectura mucho más sencilla, porque con buenos libros es más fácil promover la lectura, incitar a los chicos a leer y a enamorarse uno mismo. Quiero agradecer a algún otro escritor también que está, gran amigo en el público hace mucho, porque también no está en la mesa porque no es mujer. Pero bueno, y a todos los que estén aquí y también colaboren con este mundo de los libros. La verdad estoy orgullosa de la industria editorial argentina, estoy orgullosa en todo sentido, por la calidad de los autores, de los contenidos, de los ilustradores, del diseño gráfico, y por la vitalidad también de la gente que se pone a disposición de los libros para hacerlos llegar a los lectores y lectoras, como nuestra primera invitada, que es Judith Wilhelm. Judith es editora y es librera especializada en libros infantiles e ilustrados. Cursó estudios de letras y edición en la Universidad de Buenos Aires y desde 1997 lleva adelante, junto a Walter Binder, el proyecto de ferias del libro El Libro de Arena. Con él ha recorrido escuelas y bibliotecas de todo el país, de lo cual doy fe. Muchos años, cuando ya hacía mucho que no iban por esos lugares, la gente seguía diciendo sí, cuando venían y me mostraban fotos de las ferias que hacía El Libro de Arena en el sur, que es el lugar que yo conocía especialmente, y en todo el país. En 2005 se inicia la editorial Calibroscopio, que fue Diploma al Mérito 2014 de la Fundación Conex en la categoría Labor Editorial de la Década. Actualmente, Calibroscopio coedita y distribuye prestigiosas editoriales de Latinoamérica y de España. Y El Libro de Arena es una librería especializada que recibe diariamente la visita de familias, docentes, bibliotecarios e investigadores. ¿Y que queda? ¿Nos recordás la dirección? En el barrio de Villa Crespo, Arauz 594. Villa Crespo. En Villa Crespo, acá cerquita. Entonces, vamos a dar la palabra, vamos a pedir primero a Judith que abra el fuego literario. Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar con una lectura y después voy a charlar un poco, y me encantaría que también me interrumpan todos acá en la mesa y en el público, porque como bien dijo Teresita, soy librera sobre todo y editora, y no soy teórica, entonces a mí me gusta charlar de los libros y ver las cosas que van saliendo. Voy a empezar con una lectura que es un libro que queremos muchísimo. Se llama Había una vez, de María Teresa Andrueto, ilustrado por Claudia Leniasi. Viene, a ver si ve. Ay, gracias. Bueno, es un libro objeto que nos gusta muchísimo, ojalá lo puedan ver. Viene en un estuche.
que tiene mucho que ver, digamos, el formato este del estuche tiene mucho que ver con el contenido del libro, que es algo también que nos gusta mucho pensar en la editorial, cómo se intercalan y se entrelazan lo que es forma y contenido, ¿no? Como siempre digo, bueno, no porque sí los libros tienen una determinada forma, una determinada materialidad, un papel, son horizontales o verticales, ¿no? Lo bueno es pensar como que sea parte del libro. Había una vez, de María Teresa Andrueto y Claudia Leniasi. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que entretenía al gran visir, contándole historias. La mujer se llamaba Sherezade y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país hermoso, una mujer extraña que contaba historias. La mujer se llamaba Nu y las historias que contaban eran misteriosas y lejanas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país extraño, una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Salah y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. Entre todas las historias que contaba Salah, había una que era su preferida. Comenzaba así. Había una vez, en un país misterioso, una mujer que amaba los cuentos, y más los amaba cuanto más extraños eran. La mujer se llamaba Guta, y era tan hermosa como sus cuentos. A veces, en las noches frías del desierto, cuando ya todos se habían retirado, ella le contaba a su señor su cuento preferido. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que creía en los cuentos, y más creía en ellos cuanto más los necesitaba. La mujer se llamaba Sura, y los cuentos que contaba eran extraños. Entre todos los cuentos que Sura contaba, había uno que aplacaba la ira de su señor. Comenzaba así. Había una vez, en un país remoto, una mujer inteligente y sensible, llamada Sherezade. Hacía mucho tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba, con su voz de trueno, viejos cuentos. Cuentos de mujeres que contaban cuentos. Y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y así fue que, esperando morir, ella contó más de 1000 cuentos. Y en esos cuentos vivió para siempre. Había una vez de María Teresa Andrueto con unas ilustraciones increíbles, hermosísimas, de Claudia Leniasi. Bueno, pensé esto para abrir porque es eso, son cajitas chinas, ¿no? Es una gran mamushka de cuentos de mujeres, es un homenaje a la mujer contadora de historias, así que me parece una buena apertura. Y bueno, cosas así que fui pensando con la temática de la mesa que tienen que ver con mi oficio, dije, bueno, a ver, ¿cuál es el lugar de la mujer? No tanto entre las que hacemos libros, que eso seguramente se van a ocupar más mis compañeras, sino el lugar de la mujer y en los libros y en los cuentos. De casualidad, esta semana me encontré con un libro en la librería nuestra, en el Libro de Arena, que había olvidado que existía en su momento cuando llegó. Me llamó la atención, pensé que lo habíamos devuelto y no me gusta mucho hacer esto que voy a hacer, es con el único que voy a hacer, que es criticar un libro. Más voy a mostrar libros pero bueno, son de estas cosas que digo, el libro se llama Laura ayuda a su mamá. Y es un libro para chicos muy chiquitos, para niñes pequeñes, y de una serie de estos libros, bueno, que hablan de la vida cotidiana, ¿no? De los chicos. Laura se baña, Laura come, entonces Laura ayuda a su mamá. Increíblemente está editado en el año 2007 y tiene 7 reediciones, la última, la que tengo en la mano, de 2016, y habla de una niña que el día
se levanta a la mañana temprano muy contenta porque va a ir a ayudar a la mamá y la ayuda a la madre consiste, no sé si querés pasar un poquito, consiste en ayudarla a sacar la ropa del lavarropas, a llenar la canasta, sí, mientras la mamá sale y limpia los vidrios, la niña tiene la aventura como increíble, está feliz porque puede aprovechar y lavar su bicicleta porque están afuera. Después de un día como muy arduo de tareas, se van juntas, la mamá le dice, bueno, merendemos y nos vamos a poner lindas, se ponen perfume y todo, y se van a hacer unas compras y dice, le voy a comprar zapatos, le voy a comprar zapatos. Cuando están en la zapatería, por supuesto que elige los rosas, la niña lo que quiere. Es como, yo decía, estoy como transportada a otro tiempo, ¿no? Y digo, bueno, realmente, y por suerte, libros tan burdos, ¿no? Como estos no pasan, ¿no? Fácilmente, como el filtro de los editoriales en este momento. Pero a veces sí me preocupa como que a veces nos vamos como muy para el otro lado, ¿no? Entonces es como esta cosa de decir, bueno, ahora hay que plantear que todos los libros tengan personajes súper políticamente correctos, ¿no? Entonces todas las niñas tienen que odiar el rosa o no querer vestirse de princesas, sino querer hacer nada que tenga que ver como con el estereotipo de repente femenino. Entonces hay que pensar, bueno, a ver, hagamos una lista de cómo debería ser esa niña, ¿no? Ideal ahora para el imaginario del momento, y ese, bueno, se procesa, digamos, y sale de ahí un libro. Eso me preocupa, porque es terrible, porque tiene una imagen, porque se nota en los libros, es como dice Graciela Montes, no pisar el palito, y porque se nota mucho, porque no es literatura, porque deja fuera un montón de literatura, o sea, todos los libros por ejemplo, los cuentos de Grimm, los libros clásicos, ahora es como que, yo digo, mala época para las princesas, ¿no? Es como que todo... Nosotros en Calibroscopio, por ejemplo, tenemos editado, digo, pero puedo mostrar esto, puedo mostrar 1000, el cuento de las 12 princesas bailarinas, un cuento de Grimm, hermosamente recontado por Ruth Kaufman, una gran escritora, con unas ilustraciones increíbles, nada estereotipadas, o sea, muy artísticas, de Esteban Alfaro. Y es un libro que en su momento cuando... ¡Ay! ¡Qué mal! En su momento cuando el libro salió tuvo muy buena recepción, y en los últimos años viene pasando eso, ¿no? Que bueno, no, princesas nada. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es, no, nuestro lugar como editores y como libreros, ¿no? En esta tensión entre eso, la imagen de la niña que viene a ayudar a su mamá a lavar la ropa, y en eso consiste como la aventura del día, y la niña que lo único que quiere es estar en contra de las princesas y solo quiere jugar al fútbol. Entonces, digo, ¿cuál es nuestro lugar? Y digo, la verdad que mi respuesta es, en muchos casos, cuando vienen a pedirnos libros que hablen sobre género, sobre la mujer, sobre diversidad, en muchos casos mi respuesta es, bueno, hay algunos libros muy piolas, ¿no? sobre el tema, como los libros de Adela Turín, de los años 70, que son emblemáticos en ese sentido. Hay libros que hablan de la identidad en general, pero que tienen una cosa como muy íntima de la mujer, donde uno percibe, ¿no? que hay una cuestión de género ahí, aunque no sea explícita, como los libros de María Wernicke, que nosotros también editamos, que tienen el libro Lo que quiere una mujer, bueno, también es de edición nuestra, es un cuento de Chaucer, de los cuentos de Canterbury, un cuento medieval muy, muy increíble y muy actual, con esta visión de lo que quiere una mujer. Pero además también hay libros que hablan de la diversidad, de la multiplicidad de lecturas, que nos permiten como una libertad, que yo siempre digo, bueno, a ver, si queremos ser libres,
no tenemos que buscar libros que hablen de la libertad o de cómo ser libres, sino tenemos que buscar libros libres, libros que nos permitan leer de diferentes maneras, libros donde podamos encontrar diferentes capas de sentido, muchas posibilidades de lectura. No sé, hace un tiempo me acuerdo vinieron a preguntarme para hacer un taller de género y entre una cantidad de libros muy grandes que se llevaron de una biblioteca, por ejemplo, llevaron Zoom, que es un libro mudo, sin texto, que en realidad lo que dice, ¿qué tiene que ver esto con el género? No sé, quizás poco, pero sí nos muestra, Zoom es un libro donde uno va viendo como que la realidad que de lo que ve no es nunca lo que ve, porque en realidad es un zoom ampliadísimo, que cuando se va alejando va mostrando que lo que veíamos en realidad es parte de un todo que es otra cosa, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en este libro que se llama Los 7 ratones ciegos, que es un cuento oriental que tiene 1000 versiones, donde hay 7 ratones ciegos que un día se encuentran con un algo muy raro, que no saben lo que es. Entonces cada uno va y toca por un lado, y entonces uno se encuentra con algo muy firme y muy ancho y dice, bueno, es una columna. Otro va al día siguiente y se encuentra con algo muy grande que se mueve, dice, es un abanico, ¿no? Entonces cada uno va dando su punto de vista como totalmente parcial, y cuando después se encuentran todos juntos y van analizando lo que vio cada uno por su lado, llegan a la conclusión que lo que está ahí y que no vieron, pero vieron, es un elefante. Y que la visión, digamos, total es muy diferente a esta visión parcial. Bueno, un poco de esto era de lo que quería charlar y que me parece que es eso, sobre todo si queremos ver que es ser plurales y ser más libres, tenemos que permitir también esa pluralidad en las lecturas. Por eso también celebro que el plan haya cambiado de nombre y sea, en vez de plan de lectura, plan de lecturas. Me parece ese que le agrega el plural al final es como va muy en la línea, digamos, de nuestros deseos. Gracias, Judith, gracias por tus palabras y gracias por los bellísimos libros que yo invito a ver. El papel de la editora, como vos decís, pues además tanto como librera como editora, tenés que hacer una selección constante, ¿no? De libros por publicar, de libros por distribuir, de libros para vender, de libros para recomendar. Entonces es muy interesante que puedas tener esta visión, ¿no? Y puedas acercarte. Es gran parte del trabajo, ¿no? Es ver qué damos de leer a los que nos piden de leer. Así que bueno, muchas gracias por los libros de Judith, son maravillosos. La librería es para ir a principios de mes, ¿viste? Porque si no... Y atienden muy bien, como verán, está ella, así que atienden muy bien. Bueno, vamos, es una pena que, bueno, aparte por la pandemia tampoco les puedo decir que vengan a mirarlos y a tocarlos los libros, nada. Pero porque gran parte, cuando ella iba leyendo, iba explicando, yo decía, bueno, este libro es para irlo leyendo con la ilustración. Es decir, hemos aprendido a lo largo de tantos años, por suerte, que la ilustración es parte del texto, es un nuevo modo de leerlo, es un nuevo modo de abrirlo, sobre todo, principalmente en los libros para niños, ¿no? Uno ve los libros antiguos que vos decías y que por ahí, por razones de costo, tienen una ilustración así chiquitita, ¿viste? Cuando le leo alguna viñeta, ¿y dónde está la ilustración? Bueno, gracias a Dios también la ilustración, las ilustradoras argentinas hacen honor a toda esta difícil tarea de abrir sentidos, de interpretar lo que leen y que no sea un mero reflejo, una mera descripción naturalista de lo que el autor escribió o autora, sino que realmente otro texto, un texto que complementa el anterior y que se tienen que leer en conjunto. Entonces, bueno, de esto nos va a hablar o de lo que ella quiera, porque también escribe. Aparte, bueno, se da cada vez más que las ilustradoras empiecen a buscar sus propios textos también, ¿no? Jimena Tello nació en Buenos Aires, pero a los 4 años se radicó en Francia con su familia. Su familia todavía vive en Francia, así que nos contaba que va y viene. Allí estudió diseño editorial en la Escuela Superior Etienne y luego ilustración en la Escuela Superior de Artes Decorativas de Estrasburgo.
A su regreso a Buenos Aires, siguió formándose como ilustradora en diferentes talleres y comenzó su actividad docente. En 2016 abrió su propio taller de ilustración, Taller Dos Meninas, junto a su socia Gabriela Burín, en el cual da clases de ilustración profesional, por Zoom lamentablemente en este momento. Ha publicado libros en varias editoriales argentinas y de otros países, como Francia, México, Corea, Polonia, China, Emiratos Árabes y España. Su libro Mamá al Galope fue premiado por el Banco del Libro de Venezuela y fue uno de los 20 libros ganadores del premio Fundación Cuatro Gatos en 2018. Jimena, es un gusto que estés acá. Muchas gracias. Es interesante ver el punto de vista del editor y del librero, porque muchas veces cuando hacemos libros o pensamos en ideas y en hacer libros nuevos, por ahí no tenemos en cuenta cosas, lo que va a pasar después con el libro. O sea, uno crea algo y después el libro corre solo y tiene su propia vida. Bueno, como dijiste, yo nací acá y en 1976, con el golpe, nos tuvimos que exiliar con mi familia a Francia. Después, bueno, volví a los 24 años, decidí volver a vivir a la Argentina, que eso lo podemos charlar después si quieren, porque todo el mundo me pregunta ¿por qué? ¿Por qué volviste? Pero bueno, nada, por varios motivos, pero en particular también para cerrar la historia y ver qué podía hacer acá. Y en ese movimiento así de idas y vueltas, para mí es muy rico porque llevo y traigo cosas de un lugar al otro y ahí es donde nacen las ideas también para los libros y para armar proyectos nuevos. Con respecto a lo que decía Judith, es cierto que en Francia la cuestión del género está presente, pero no tanto como acá. Acá está como mucho más en la actualidad, o sea, estamos más en agenda las mujeres que por ahí en ciertos, no sé si en todos los países de Europa, pero Francia es lo que conozco mejor. Y digamos, siento que hay como una visión un poco más plural y más equitativa en ese aspecto. Bueno, entre esas idas y vueltas se me fue ocurriendo mi libro Mamá al Galope, que es la historia de una mamá, por eso era interesante el libro de la niña que ayuda a su mamá, que comentaba Judith recién. Es la historia de una madre de niños chiquitos que está en movimiento perpetuo también con la crianza de sus hijos. Los lleva a la escuela, a la peluquería, al dentista, etc. Y nunca descansa, todo el día está galopando para todos lados. Tal es así que un día se convierte en caballo, literalmente. O sea, entonces después hay toda una parte, la segunda parte de la historia, donde hace todo lo mismo, pero como yegua. Bueno, obviamente juego mucho con el humor y con todo el absurdo de esa situación. Bueno, a los chicos creo que les gusta, les divierte. Y muchas veces me preguntaron por qué es una mujer sola, por qué no hay papá en la historia. Yo siempre cuento que como es bastante autobiográfico, que tengo dos hijos y hubo un momento de mi vida donde me sentía así, me interesaba contarlo desde mi punto de vista. Pero el mejor elogio que me han hecho de este libro fue de un papá, un hombre, un día en la Feria del Libro de hace unos años, que me dijo, me sentí reidentificado con el personaje, porque yo hago lo mismo. Todo el día voy, vengo, crío a mis hijos, me ocupo. Entonces, a mí me pareció genial que fuera más allá del género, o sea, que realmente se pudiera ir más lejos que solo una cuestión de papá, mamá, mujer, hombre. Así que, bueno, eso me pareció espectacular que me dijeran eso con respecto al libro. Después, obviamente, en los otros libros que traje acá, que hay un libro que se publicó del año pasado, gracias. Del año pasado, que se llama Los Estrambóticos, música para detectives, que escribió Nicolás Schuff.
y que se publicó en la editorial Ralenti. Ese libro, bueno, más allá de que tiene historietas, es como bastante complejo con respecto a las imágenes. Me gusta mucho porque es la historia de un nene y una nena que son compañeros de escuela y vecinos y tienen un mismo protagonismo. O sea, está totalmente equiparado ahí la cuestión del protagonismo de los dos personajes. No hay ninguno que predomina sobre el otro. Y lo mismo con los libros que escribió Didi Grau, publicados en Edelvives, Cereza y Kiwi y Cereza y el Río, que también hablan de pequeñas historias de indios guaraní, que viven al borde del río, van a pescar, pero también ahí las cuestiones de género, digamos, no son un problema porque también son protagonistas que tienen el mismo peso en la historia. Y en eso me fijo. Cuando recibo un texto de un escritor, me parece importante también ver qué transmite el texto, qué me pasa a mí con ese texto, y si siento que eso tiene que ver con mi modo de ver las cosas y bueno, nada, y me dan ganas de ilustrarlo, básicamente. Eso es lo que me parecía con respecto a lo que decía Judith de los temas de género y de las cuestiones de época en los libros. ¿Y te pasó alguna vez que rechazaste algún libro? Porque no rechazé. Es difícil rechazar. Es difícil rechazar porque es trabajo, o sea, es verdad sí. Que, bueno, hay un alumno del taller que sabe que siempre decimos es trabajo. Es trabajo. No hay que aceptar todo igual, ¿eh? Eso es cierto que hay algunas cosas que si no tienen que ver con una y no va. Sí he aceptado un libro en particular de Emiratos Árabes, que la historia no me termina de convencer porque era bastante conservador, pero bueno, le encontré la vuelta con las imágenes tratando de hacerlo un poco más ameno, claro, tal cual, de contar otras cosas a través de la imagen, como vos decías recién, que por un lado va el texto, pero lo completamos con las imágenes. Y ahí se arma un tercer sentido, en realidad, entre texto e imagen, que está bueno. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Jimena. por favor. Ahí están los libros, bueno, los mostró. Después por ahí para el cierre nos lee un pedacito. Bueno, se me quedó pegado, no importa. Sí, está bien. Ahí está, gracias. Bueno, estos libros, o sea, yo muchas veces me pregunto qué leí de chica cuando leía los clásicos, porque las traducciones que nos llegaban, ¿no? ¿No les pasa? Hay, no sé, un sombrero hongo. Yo me acuerdo del sombrero hongo, ¿viste? Pasé muchos años sin saber lo que sería un sombrero hongo. Una tienda de ultramarinos. Una tienda de ultramarinos. Es decir, hemos crecido con libros, no voy a criticar a mi editorial Robin Hood querida, creo que ninguno de nosotros, pero hasta que los argentinos específicamente, los latinoamericanos en general, pero principalmente los argentinos, pudimos poner un pie en el campo de la traducción, que estaba acaparado por la madrastra patria, como tantos otros campos, y podemos defender el castellano y no el español, y podemos ser no los que hablamos mal, los que lo pronunciamos mal, sino los que hablamos nuestro dialecto, nuestro propio dialecto, como hablan ellos, el suyo. Entonces es importante tener una escuela como tenemos de traductoras y traductores, pero yo voy a hablar de las traductoras, que son ejemplares. Margaret es escritora, es doctora en letras, es profesora de literatura y traductora literaria. Publicó libros para adultos, para jóvenes y para chicos. Entre los libros para adultos podemos citar Una cuadra, ganadora del premio Biblioteca Nacional, Mapas, segundo premio Cuentos de Córdoba, y Los dos son búhos. Para chicos y jóvenes, entre otros, El bosque del primer piso, La lluvia y los 5, Jirafa azul, rinoceronte verde, Maíz se dibuja. Recibió, entre otros, el premio Conosur a la traducción en 2007 y el diploma Conex de literatura juvenil en 2014. Su libro, Los que volvieron, fue White Raven, es un premio, a mostrarlo así, es un premio importantísimo a nivel internacional de literatura infantil, en 2017.
no se queda. Ahora yo lo tengo. Y recibió también 3 premios Alija por sus libros El año de la vaca, novela juvenil, Había una vez una vieja, una traducción, es traducción, sí, es traducción, y otra novela juvenil, ¿sí? ¿Para qué libroscopio? Para Catapulta. Y El agua quieta, que es otra novela juvenil. Así que bueno. Yo voy a hablar más bien de la importancia de contar historias. Obviamente las mujeres tenemos muchas historias para contar y estamos en una posición difícil para defender esas historias todavía. Yo ahora estoy por publicar un libro en Córdoba que se llama Lo que hay que hacer con la escoba y que viene de haber visto, tiene que ver con tu libro de la ropa y todo eso, y tiene que ver con un chiste de un alemán que yo vi, en la cual el tipo le dice a la señora, ya sabes lo que hay que hacer, y le da la escoba. Y la señora sale volando por la ventana. Bueno, con la escoba, obviamente. Y a mí me fascinó y escribí un libro que se llama así, que va a salir en algún momento. Pero yo voy a hablar más en general de la importancia de contar historias. Voy a empezar con una cita de un hombre. Este libro es de bueno, lo conozco personalmente, lo pude conocer, de un gran poeta Acoma Pueblo, que es un pueblo amerindio del sur de Estados Unidos. O bueno, del lugar que antes era México, pero no importa. Por eso tiene ese nombre, Ortiz, parece de acá. Bueno, el poema dice esto, lo voy a leer rápido, lo leo de acá porque es más fácil. Sobrevivir, sé cómo hacerlo así. Así sé. Llueve. Las montañas y los desfiladeros y las plantas crecen. Hemos viajado así, medimos nuestra distancia en historias y amamos a nuestros hijos. Les enseñamos a amar sus nacimientos. Nos dijimos una y otra vez y otra, sobreviviremos así. Él dice, medimos nuestra distancia en historias. Expresa en una línea la importancia de las historias, o sea, contar algo para la vida. Porque para las visiones del mundo de América entera, porque los mapuches es lo mismo, la vida solo es posible en comunidad, una comunidad que no es solo humana, que incluye a la naturaleza del lugar, es parte de la comunidad, y la comunidad se teje con historias. Sin historias no se sobrevive. Así que contar historias es importante. Yo tengo varios oficios, todos relacionados con las historias. En mi caso, con los libros, que son una manera de contar historias. Otra es Ustedes saben que aparte de la literatura, en estos pueblos existe una cosa que se llama oralitura. No todo es escrito, pero bueno, en mi caso sí, ¿no? Escribo desde lo que en mi tiempo era primer grado inferior. Publiqué mucho tiempo después, tenía más de 30 cuando publiqué. Pero para entonces había encontrado otras 2 formas de dar vueltas alrededor de contar: la traducción literaria y la enseñanza de literatura. Sobre todo en mi caso la de afroestadounidenses y amerindios, como esto, ¿no? Son 3 oficios distintos, separados en compartimentos estancos, según el modelo de comprensión del mundo de las culturas europeas. Después de estudiar las miradas holísticas, que todo está en relación con todo, amerindias, yo lo dudo muchísimo. En mi experiencia, los 3 se modifican, se rozan, conversan todo el tiempo. A ver cómo. Traducir es reescribir en un código, en mi caso el castellano, historias que contó otra persona en otro código, en mi caso el inglés. En mi libro sobre traducción literaria llamé a esa actividad una escritura limitada. Escribo, pero estoy limitada por lo que escribió el señor al que estoy, o señora a la que estoy traduciendo. Leer, eso es lo que hago como crítica y como profesora, es la otra orilla de la escritura. Cuando leemos, cada uno y cada una, y las mujeres interpretan distinto, yo lo sé como profesora, da forma a una lectura a la que se suman
todas nuestras experiencias, dentro y fuera de los libros, todos nuestros conocimientos. Cuando uno lee, trae todo lo que tiene atrás. En mi caso, además, las 3 esferas juntas me dieron la posibilidad de mantenerme a nivel económico. La única que me hubiera mantenido sola es la docencia. Yo aviso, de lo demás, no. Por eso me duele un poquito cuando me hacen la pregunta siguiente, pero a veces en una entrevista, pero vos, ¿qué sentís que sos? ¿Escritora, docente o traductora? Bueno, y a eso habría que agregarle, madre, tengo 3 hijos, y podemos seguir, esposa, cumplo 40 años con mi marido este año. Bueno, ya podríamos jubilarnos, pero no nos estamos jubilando. Bueno, la pregunta me disgusta porque proviene de una visión del individuo como una sola cosa, cuando en realidad somos una intersección de muchas. Y eso sobre todo lo sabemos las mujeres, que somos una... Vos hablás de la madre galopante, o como digamos que galopa, ¿no? A mí también me pasó. Lo único que nunca hice es cocinar, porque para eso está mi marido. No, yo no cocino. Bueno, si me apuran, suelo decir que me siento escritora, porque fue lo que hice primero. Pero si me apuran más, la verdad es que nunca viví de eso. Así que no sé si esa es una buena respuesta, ¿sí? Con las 3 esferas en contacto, la concepción que tienen los amerindios de la literatura u oralitura, a mí me da lo mismo, me enseñó a ordenar mi propia posición al respecto. O sea, yo me di cuenta que creía eso después que lo leí bien expresado por ellos. Sí, tenémelo si querés. Ya está ese. Se trata de concebir las historias, o lo que uno escribe o lo que uno cuenta, no como un universo separado del mundo, sino como uno que tiene una enorme influencia en el mundo, en la vida. Esa idea marcó para mí las 3 actividades, sobre todo la escritura y la enseñanza. Y acá voy a volver a lo que decís vos. La traducción menos, porque yo acepto trabajos como traductora. Yo no he hecho. Alguna vez dije que no, pero también hice libros que... Y bueno, uno los hace. Es trabajo, ¿no? Bien, desde el siglo XVIII europeo, nosotros los occidentales creemos que lenguaje y mundo están separados. Por ejemplo, si vamos a la cosa de letras, lo digo en 2 minutos, que la relación entre significado y significante es arbitraria. Ok, pero los pueblos amerindios y africanos no piensan eso. Cada uno a su manera consideran que el lenguaje tiene poder sobre el mundo y lo puede cambiar. Por eso, en esas culturas, nada es más serio que la literatura o la oralitura. Y acá, serio no implica que una historia no sea cómica o divertida. Eso lo puedo hacer, no hay problema. Es seria siempre, porque tiene serias consecuencias fuera del lenguaje. Yo trato de escribir con esa idea en mente. Me gusta leer y enseñar libros escritos con esa idea. Traduzco autores con esa mirada cuando traduzco para mis alumnos. No estoy hablando de mi profesión, eso depende de la suerte. Y cuando escribo, la idea me viene del mundo, no de otros libros. Empiezo una historia porque leí una noticia en el diario, como pasó con Los que volvieron, que es sobre lo que sucedió en Melincué, en Santa Fe, donde una maestra le da a los alumnos a que averigüen quiénes son los únicos 2 NN que hay en el pueblo. Y bueno, y eso termina descubriendo a gente que nunca iban a descubrir, una pareja, ¿no? Una cosa muy impresionante. No es de nuevo, cuando uno escribe no repite. Esto no pasa en Melincué. Pasa en un pueblo que me inventé, porque a mí no me gusta estar tan restringida. Yo fui a hablar con esa familia, con el hermano del que murió, y le dije, Eric, se llama Eric Domerge, le agradezco mucho, en un bar, me acuerdo la escena, mira, yo quiero hacer esto, pero no va a ser tu hermano, no va a ser la novia de tu hermano, no va a ser la profesora, no, yo me voy a inventar todo de nuevo. Lo único que va a haber es obvios rastros de tu historia. Si te molesta, no lo hago. O sea, me olvido, pienso en otra idea. Me dijo, me encanta.
Dale, hacelo. La historia verdadera la escribo yo. Tiene un libro él que se llama Lo que hablan los huesos, lo que dicen los huesos o no sé qué, una cosa por el estilo, que es una infografía, está lleno es bien documental el libro. El mío no, nada que ver. Y a mí me hizo muy bien que esto llegara a ser White Raven, que es una biblioteca de la literatura infantil mundial en la que eligen algunos libros por año. A mí me fascinó eso. Ok. Empiezo una historia porque leí una noticia en el diario, como los que volvieron, o porque veo a mi alrededor lo que le hacemos a la naturaleza. Todos mis libros de fantasía, de magia, tienen que ver con eso. O porque algo me quitó el sueño, como pasó con lo que pasó en Ayotzinapa, y este libro, Los dos ombúes, tiene que ver con eso. Obviamente no transcurre en Ayotzinapa, y de nuevo, yo me fui para otro lado, y lo junté con la dictadura nuestra, pero obviamente tiene que ver con Ayotzinapa. Por eso creo que sí hay que escribir libros donde se muestre las cuestiones de las mujeres, ¿no? Y donde no pase lo de la chica que ayuda a su mamá, o no me pase lo que me pasó a mí. Mi primer libro en una editorial se llamaba Cuentos de arriba y de abajo, y lo dibujó alguien a quien no voy a nombrar, que es un gran dibujante. No tenés nada que ver. Es un gran dibujante, pero en uno de los libros me dio vuelta el cuento, y lo dio vuelta en contra del género, ¿sí? Es un cuento donde hay un nenito que le pregunta a la mamá qué hay debajo, y la mamá sigue bajando hasta que sale por el otro lado, digamos, ¿no? Porque el chico no le cede. Bueno, está la tierra, están las baldosas, después está la tierra, después está el núcleo terrestre, y del otro lado, y bueno, de nuevo, la tierra, el coso, Japón, o no sé qué está del otro lado. Bueno, y se dice que la mamá está trabajando mientras el chico le pregunta. Ahora, yo pensé que estaba leyendo o traduciendo. Bueno, no, me la hizo fregando. Yo nunca dije que estaba traduciendo, ni escribiendo, ni haciendo nada intelectual. No lo aclaré, porque para mí no hacía falta aclararlo. Pero el señor me la hizo fregando sin lavarropa, sin nada, fregando. Y yo cuando vi el dibujo dije, ¡ah! ¡Oh! Bueno, ahora dije, ¿por qué no lo aclaré? Caramba, pero eso es una cosa típica donde el que bajó línea fue el dibujante, perdón, yo no fui. Ok, dale. Una pequeña aclaración. No, muchas veces pasan esas cosas, es cierto, pero ahí interviene el editor. En general, cuando el dibujante le propone los bocetos al editor, ahí el editor dice, el dibujo no. Es divino, ¿eh? No, eso es divino. No hablamos de eso, pero en la interpretación del ilustrador, muchas veces, por eso está el editor para mediar, bueno, por yo suerte. Aviso que yo casi me muero cuando lo vi. Bueno, ahora el libro salió en otra editorial y no hay nada parecido a eso, pero bueno, es así. Ok. Entonces, esto me pasó con Los dos ombúes. Para mí, para mí la escritura, cuando funciona, es una charla entre el mundo y las palabras. Y yo creo que para algunas comunidades, por ejemplo las mujeres, digamos, las historias pueden ser herramientas de lucha cultural, de defensa de valores compartidos. A mí me gustan las historias con esa fuerza. Yo quiero que mis historias tengan esa fuerza. Y para mí es por esa fuerza que como mujeres podemos mover el mundo desde los libros. Yo no hablo de mover el mundo de los libros porque no es mi oficio, pero sí desde los libros. Gracias. Muchas gracias, Márgara. Bueno, todo está conectado, ¿no? Tu acotación estuvo bien. No fue un error del dibujante, sino más bien del editor que no lo vio. Y bueno, hablando... O que pensaba lo mismo. Tal cual, seguramente. Sí, ni lo advirtió. Sí. Bueno, ahora estamos todos hablando de las mujeres, de los derechos de la mujer que escribe, pero yo la primera persona que escuché hablar de las mujeres que escriben y que me enseñó y que mostró las pioneras de nuestra literatura fue María Rosa Lojo. María Rosa se dedica a esto desde hace mucho, ahora ella nos va a contar, tiene mucho escrito
y para mí, bueno, siempre si existiera la mujer renacentista, sería la mujer renacentista, porque María Rosa investiga, es docente, escribe ficción, escribe poesía, es argentina, muy argentina, pero también muy gallega, como sus ancestros. De modo que para mí María Rosa siempre fue ese modelo de mujer, ¿no? Y es bella, además, aunque sea... y bueno, y con ella también hicimos, y ya lo pueden consultar online en el sitio del Plan, un librito bellísimo, una introducción que se llama Pioneras de la Literatura Argentina, Manso, Gorriti y Mansilla. Esto ya está en el sitio de Educar, del plan de lectura, ya lo pueden consultar, y también en los del evento. Está promocionado por el evento, después Agustina les cuenta. Así que bueno, esto para los que quieran saber cómo empezó nuestra historia, o sea, qué mujeres también pusieron las primeras letras en nuestra historia. Como les decía, María Rosa es escritora e investigadora, es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires e ingresó al CONICET, justamente esta casa, donde llegó a ser investigadora principal. Dirige el Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina de la Universidad de El Salvador. Es miembro de honor de la Real Academia Gallega y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Sur, creada por otra gran mujer, Victoria Ocampo. Autora de numerosas obras de investigación y edición crítica, así como de ficción y de poesía, que recibieron premios nacionales e internacionales, como el Gran Premio Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y la Medalla Europea de Poesía y Arte Homero. Como investigadora y como creadora, se ocupó particularmente del papel de las mujeres en tanto sujetos de la historia. Así ocurre en sus novelas La Princesa Federal, sobre Manuela de Rosas, en 1998, Una mujer de fin de siglo, sobre Eduarda Mansilla, 1999, Las Libres del Sur, una novela sobre Victoria Ocampo, de 2004, y en otras con protagonistas ficticias, como Finisterre, del 2005, Todos éramos hijos, 2014, y su última novela, que es también para jóvenes, Solo queda saltar, de 2018. María Rosa, gracias por venir. Hola. Ah, perfecto. Anda sin botón, no tuve que tocar nada. Qué maravilla. Bueno, es un gran placer acompañar al Plan Nacional de Lecturas en este ámbito que, bueno, siento que volví a casa. Tengo 40 años de CONICET encima, así que, bueno, por suerte, porque ha sido un lugar maravillosamente formativo para mí y, entre otras cosas, científicas y científicos no solo están en laboratorios, que está muy bien, y en actividades de ciencias duras, sino que también se dedican a las humanidades e investigan, como yo lo hice, cómo se fundó la literatura argentina, de dónde venimos, cuál es nuestro patrimonio cultural. Ese patrimonio es absolutamente incompleto si no pensamos en las mujeres, que lamentablemente han sido excluidas durante bastante tiempo de la consideración de la historiografía política y la historiografía literaria también, y del canon de la literatura argentina. En gran parte mi tarea de investigación durante unos cuantos años fue dedicada a ampliar el corpus, o sea, el conjunto de textos que constituyen la literatura nacional, redescubriendo algunos que estaban olvidados, y también ampliar el canon, porque como decíamos con Teresita, al elaborar ese librito, yo había puesto que las mujeres cofundaron la literatura argentina, que era un título un poco técnico, pero después utilicé otro más metafórico que también escribí yo, que fueron pioneras de la pluma y la palabra. Sabemos ese himno a Sarmiento, con la espada, con la pluma y la palabra. Bueno, las mujeres, sin necesidad de usar la espada, usaron la pluma y la palabra para construir la patria. Y lo hicieron. Victoria Ocampo, más tardía, tiene ensayos que son, yo digo, liminares, porque son bastante tempranos, de 1936. Hay dos ensayos en particular. Uno es La mujer y su expresión, otro La mujer, sus derechos y sus responsabilidades. Ella dio estas conferencias, La mujer y su expresión en particular, justo en España, cuando todavía existía la Segunda República Española, de donde vengo yo, porque bueno, vengo de ese exilio que mis padres hicieron en la Argentina. Y les habla a las mujeres españolas de la necesidad
de que las mujeres en general, las sudamericanas en particular, hagan oír su voz propia al lado de lo que ella llama el eterno monólogo de la voz masculina, que durante siglos ocupó el espacio del ser humano universal. Cuando, bueno, podemos decir que también es un espacio de género. Los varones hablan desde su perspectiva como las mujeres desde la propia. Aunque desde ya, escritores y escritoras aspiramos a hablar, a dar cuenta del ser humano en su integridad. Pero cierto es también que se escucharon pocas voces femeninas hablando desde sí y por sí, pocos sujetos construidos desde las mujeres mismas. Eso en la literatura argentina es bastante notable y me he ocupado de ello en diversos trabajos. La mujer misma, dice Ocampo, apenas ha pronunciado algunas palabras, y es a la mujer a quien le toca no solo descubrir este continente inexplorado que ella representa, sino hablar del hombre, a su vez, en calidad de testigo sospechoso. Si lo consigue, la literatura mundial se enriquecerá incalculablemente, y no me cabe duda de que lo conseguirá. Y por cierto, estamos viendo los frutos. Ahora, ¿qué obstáculos considera Ocampo que han impedido a las mujeres asumir esa voz, lograr la plenitud intelectual y artística de una manera constante y uniforme? ¿Qué ocurre con las mujeres escritoras? Siguiendo el camino que había abierto Virginia Woolf hacía poco con Un cuarto propio. Bueno, ¿qué le falta? La instrucción, les falta la libertad, les falta la tradición femenina, la memoria de una tradición femenina. Y me pregunto, concluye, ¿cuál es el genio que puede prescindir de estas tres cosas a la vez y hacer una obra que valga? Así como Woolf se preguntaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana tan genial como él? ¿Qué hubiera podido hacer su hermana en las condiciones en que vivían las mujeres en la época isabelina, en la que, por cierto, ni siquiera podían subir a un escenario porque era una aberración que una mujer actuara? Por cierto, estas preocupaciones las tuvieron desde el comienzo las escritoras que constituyen nuestra tradición oculta. Hablemos ante todo de la instrucción. El reclamo por lo que en el siglo XIX se llamaba ilustración, impartida de una manera igualitaria, sin discriminaciones de género, fue la gran bandera básica tras de la cual se alinearon todas las escritoras pioneras argentinas, cualesquiera fuesen sus orígenes personales, familiares o políticos. Es imposible no recordar a Juana Paula Manso, que no solo fue escritora, sino funcionaria de educación en la presidencia de Sarmiento, y que no llegó a ver, porque murió en 1875, ahí tenemos Los Misterios del Plata, no llegó a ver a la primera mujer egresada de una universidad con título de farmacéutica, que fue Elida Paso. Una cordobesa que luego quiso estudiar medicina y tuvo que hacer un juicio para que le permitieran cursar la carrera junto a los varones. No llegó a terminarla porque falleció de tuberculosis. Es una historia con final desdichado, pero bueno, abrió el camino a tantas que se querían después. Hablemos de la libertad. La existencia de la doble moral de género, que colocaba a las mujeres bajo censura y vigilancia, comprometía sus posibilidades de desarrollo intelectual y de desarrollo integral. Gorriti, Juana Manuela, en un libro que se llama Lo íntimo, dice, hablando de una novela audaz que acaba de publicar una amiga peruana, el honor de una escritora es doble, el honor de su conducta y el honor de su pluma. No lo dice celebrándolo justamente, sino hablando de todos aquellos aspectos que las mujeres tienen que tener en cuenta para no ser despedazadas por la crítica. Y en otro sector del mismo libro agrega, nada hay más despiadado para una mujer como su sexo. De estas limitaciones habló también otra grande, Alfonsina Storni, que se pregunta, bueno, ¿cómo una mujer puede llegar a ser novelista con la educación que le dan, con todas las cortapisas y los obstáculos que se le ponen? Si la mujer, dice Storni, pongo por caso, quisiera escribir una novela,
sus personajes no podrían ofrecer otro matiz y otro interés que el de su vida limitada. No podría, lógicamente, entrar a tratar fenómenos psicológicos que desconoce y resolvería cuanto problema planteara su novela con las vulgares y comunes normas por las que su vida se rige. Afortunadamente, las mujeres siempre encontraron, como Sherezade, la madre de todas nosotras, encontraron atajos, encontraron desviaciones, encontraron lugares por donde escurrirle el bulto a todas estas limitaciones y cartabones. Gorriti, Manso, Mansilla, desde ya Storni y la misma Ocampo enfrentaron esas limitaciones en su campo vital, en buena parte las vencieron y reflejaron en sus libros esa pugna por la autonomía de acción y de criterio, que les permitió ir más allá de las fórmulas y los estereotipos impuestos sobre su género. Y la verdad es que nosotros tenemos esa tradición de mujeres en la Argentina y por eso les estoy recordando aquí. Tenemos una tradición, y en esta mesa creo que como ningún lugar debe ser recordada, de escritura de literatura infanto-juvenil en la Argentina. Los primeros cuentos para niños y jóvenes en la Argentina se deben a Eduarda Mansilla y tendría que haber un ejemplar en cada escuela de nuestro país, porque esta es nuestra piedra fundadora. Sin embargo, todavía no llega ese momento, ya llegará. En la biblioteca de Villa Ocampo se encuentran autores del siglo XIX, pero no escritoras. Están el hermano de Eduarda, Lucio Victorio Mansilla, y está Sarmiento, pero no está Juana Manso. Y eso tiene que ver con la educación que también las mujeres recibían en aquel momento y con los prejuicios que tardaron mucho tiempo en disiparse. Así que bueno, pasaron décadas y finalmente esta tradición literaria femenina empieza a reconocerse como tal. En gran parte, bueno, estas ediciones que traje aquí, bueno, esta es fruto de un proyecto de investigación financiado por esta casa, por el CONICET. Es uno de muchos libros que pudimos editar dentro de un proyecto del CONICET. Gloria y loor al CONICET. Y esta es otra editorial, Las Antiguas, o sea, la editorial Buena Vista, tiene una colección dedicada exclusivamente a recordar a las antiguas, a nuestras escritoras, y cada libro está precedido por el prólogo de una escritora argentina actual. De manera que, bueno, ya tenemos todo, mujeres. Tenemos instrucción, tenemos libertad, cada vez más, y la peleamos y la seguiremos peleando, y tenemos tradición. Esto lo que está acá es la tradición. Y tenemos escritoras, y me incluyo en el paquete, que se reconocen en las antepasadas, que quieren honrarlas desde sus propios libros de ficción. Por eso escribí estos dos, entre otros muchos. Una mujer de fin de siglo, una novela sobre Eduarda Mansilla, y Las Libres del Sur, una novela sobre Victoria Ocampo, que justamente ahora está siendo traducida, ya fue traducida al italiano, publicada en una colección dirigida por una catedrática italiana, y ahora se publica en Canadá, espero, en la editorial McGill. Ya tenemos contrato firmado y traducción hecha, así que esperemos que sí, pese a la pandemia, y que estas mujeres puedan ser recordadas en la reescritura, que es la mejor manera de recuperarlas y honrarlas, inventándolas de nuevo, pensándolas otra vez, devolviéndolas a la vida. Bueno, feliz Día de las Mujeres. Bueno, muchas gracias, María Rosa. Nada, tenemos que salir de acá e ir a escribir todas, o a leer, o conseguir estos libros y conseguirlos en la librería de Judicha que estamos. Bueno, muchísimas gracias a las 4. Me gustaría mucho, si quieren... Hola, Lidia. Si quieren hacer los que vinieron y nos acompañaron, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, así hacemos como un diálogo más abierto sobre... Sí, dale. Ahí te alcanzan el micrófono. Gracias. A muchas de ustedes tengo el gusto y el placer de conocerlas porque soy narradora de cuentos de la LIG
estoy en la ONG Leamos un Libro. Y el único comentario que quería hacer sobre esto es que muchos de estos libros que mencionaste, María Rosa, se están haciendo ediciones para chicos en Chirimbote. Y están haciendo unas ediciones preciosas. Justamente me llevé la de Alfonsina Storni porque ahora este lunes íbamos a trabajar sobre eso. Y también quiero dar una pequeña reivindicación a nuestros hombres, que por suerte desde hace unos años, no cuando yo era chica, o mi papá, sino ya sí mi marido y los contemporáneos, 30 años de casados ahora en estos días, galopábamos juntos, porque si no realmente hubiera sido muy difícil poder realizarnos los dos en lo laboral y estar criando 2 hijos. Así que me parece bárbaro el paso adelante que estamos dando. Dentro de la LIG, de hecho, el mayor porcentaje somos mujeres. Al contrario, les tenemos que hacer un poquito de... Los hombres nos piden un poquito de permiso para hacer cosas ellos también. Y bueno, era ese comentario que quería hacer nada más. Muchísimas gracias por todo. Quería completar nada más esas palabras tan elocuentes con algo lindo que dijo Victorio Campo, que el tema no es en absoluto contra los hombres, nunca lo fue. Las mujeres no quieren ocupar, dice Victorio Campo, no es para ocupar el lugar de los hombres, sino para ocupar el lugar nuestro, el que tenemos que ocupar en el mundo nosotras. Y bueno, yo también tengo un hombre de 42 años. Como Margaret, no nos jubilamos, decidimos no jubilarnos del matrimonio y también tengo 3 hijos. Así que, y sin ese compañero, desde ya, mi vida no sería la misma y además cocina, así que están casi para intercambiarlos en cualquier momento. Gracias por el comentario, gracias por la respuesta, María Rosa. ¿Algún comentario más? Ahí Agustina tiene el micrófono. También invito a mis compañeras de mesa si tienen algún comentario y si no hacemos... Sí, dale. En realidad, porque lo que dijo Judith para mí es muy justo, de ni una cosa ni la otra, de buscar un justo medio entre tal vez esto de recuperar el lugar que deberíamos haber tenido desde siempre las mujeres y que, bueno, ahora estamos recuperando, pero tampoco eso, salir a matar hombres. Hoy mi hija me comentaba que... bueno, pero es una exageración, pero de buscar un equilibrio en realidad. Hoy mi hija me comentaba que estaba viendo a una influencer, bueno, no sé quién, que se vanagloriaba de leer solo libros que escribían mujeres, o sea, no leía libros de hombres. Me pareció absurdo, total, una locura. Pero tal vez esto de exagerar, de irse para otro lado, me parece que está bueno que pensemos en eso también a la hora de hacer libros y pensar en historias, de no quedarse con un solo aspecto. Bueno, eso quería. Sí, creo que también es interesante pensar siempre en el momento histórico, ¿no?, en el que estamos parados y decir, bueno, lo que en su momento, ¿no?, como decía María Rosa, había que salir como a batallar o a decir o a ocupar. Bueno, hoy la realidad de las mujeres también es otra, entonces seguir a lo mejor como con un discurso que es exactamente igual, pierde fuerza y pierde potencia y perdemos a lo mejor el tiempo y perdemos oportunidades de hacer cosas de verdad arriesgadas, ¿no? Como a mí me gusta mucho, una vez leí de Daniel Goldín, que es un gran editor de libros para niños y niñas, del creador de las ediciones del Fondo de Cultura, y entonces él dice alguna vez, lo escuché o lo leí, diciendo como, bueno, habría que preguntarse, ¿no?, como editores, ¿cuál es el riesgo de no arriesgar nada?, ¿no? Como cuando
cuando lanzamos un libro, cuando editamos, cuando publicamos, cuando decimos... Y el riesgo es enorme, porque de verdad que se pierden oportunidades, se pierde papel, se pierde tinta, se pierde tiempo, se pierde plata, se pierden horas de lecturas de niños y niñas que a lo mejor están dedicados a leer cosas insulsas. Entonces me parece que está bueno también pensar en esto de las mujeres, las niñas, que no son ni esta, ¿no? que ayuda a la mamá con la ropa, en el lavado de ropa, y tampoco son unas guerreras que están todo el tiempo queriendo pelearse con todo. Entonces decir, bueno, a ver, en este contexto histórico, ¿cuál es la mujer que nos interesa mostrar y la que sentimos que pone en riesgo y pone en jaque, ¿no? Como a los otros y a nosotros y a los otros? Me parece que eso puede ser interesante. Yo le agregaría una cosa más, que por ahí es por donde vengo, que tiene que ver con que la mujer no, eso también tiene que estar en plural, porque hay muchas maneras. O sea, cuando uno estudia, yo no me dedico particularmente a género, la verdad, en lo que hago. Lo agrego, pero para mí es un extra de cuestiones más de racismo, digamos, ¿no? De ese tipo de escritor que habla desde ese lado en un país sumamente racista como es Estados Unidos. Pero una cosa que sí se puede decir es que hay como una mufa muy grande en las escritoras mujeres no blancas con respecto al feminismo blanco. Porque el feminismo blanco ve una mujer. Eso de que generalizamos que la problemática es, no sé, la de la clase media, la mujer de clase media blanca estadounidense. Bueno, las negras están en otra parte. Las amerindias están en otra parte. Las asiático, qué sé yo, como las quieras llamar, están en otra parte. Entonces eso aparece mucho, como que hay más de una historia y más de un lugar donde parar a la mujer, digamos, porque hay muchas mujeres y cada comunidad tiene un problema diferente, ¿sí? Entre los amerindios, por ejemplo, en Estados Unidos había, creo que 9, 12, no me acuerdo, géneros de entrada. O sea que problema por eso, nulo. O sea, sí, supuestamente las mujeres en la época anterior al contacto con los blancos, digamos, en ciertas tribus que ya tenían agricultura, ellas hacían agricultura, ellos hacían ganadería. Pero si venía una mujer que decía, no, yo personalmente, pero me entiendo mejor con el ganado, no, o sea, adelante, no hay ningún problema, y le daban un nombre a eso. El problema es no tener nombre. Ese es el problema. El problema es no llegar al lenguaje, porque justamente desaparecí, ¿sí? O sea, yo cuando pienso, estoy hablando de otra cosa, que no tiene que ver con género, en mi secundaria, que para mí fue el peor momento de mi vida, porque tuve bullying, no existía la palabra bullying. Entonces yo no sabía qué me pasaba, sabía que era horrible y que lo único que quería era irme, pero no había un nombre. Entonces, si no hay... El problema es que ahora le estamos dando nombre a eso, qué sé yo, gay, queer, no binario, bueno, no sé, 20, y cada uno con su definición. A mí me parece genial, eso es lo que tiene que pasar. Pero la comunidad amerindia no se ocupa de género, porque no le parece un problema, porque ya lo tuvo, ¿sí? Ya está resuelto. Entonces, bueno, hay ese tipo de cosas, ¿sí? La comunidad negra lo siente de otra forma, quizás peor, pero bueno, digo, peor que la blanca en algún sentido. Pero bueno, eso por distintas razones históricas. Entonces yo creo que eso hay que agregarlo en plural. Acá hablaron del plural de lecturas, bueno, hay que agregarle feminismos y mujeres y no una única mujer. Es lo que yo agregaría por la parte de estudio mía, no sé si por mi parte de escritora, pero sí por mi parte de lo que estudio, ¿no? Yo lo que quería comentar nada más que cuando leí los títulos de Victorio Campo que habla de la mujer, correspondía a un lenguaje de época. No es que hablemos ahora de la mujer, es el lenguaje que se usaba en aquel momento. Claro, no, pero como acá se marcó el plural de lecturas, me parece que hay que marcar ese otro plural.
Sí, yo te escuchaba y pensaba justamente en eso, que como habíamos hablado de las lecturas y de las posibilidades de sentidos y esta cosa de las lecturas, cuanto más amplias, Mejor, siempre sí. van a ser como Una más cosa libres más. y van a ser posibles esas múltiples Claro, mujeres. o sea, múltiples visiones. Funciones. Hay una serie donde eso se ve muy bien, que se llama Mrs. America, una serie de Fox sobre la década del 60 y la lucha por poner una enmienda en Estados Unidos que hablara de los derechos iguales de la mujer. No pudieron, aviso, nunca llegó esa enmienda, no pudieron. Pero hubo toda una lucha muy fuerte y entonces se nota lo que pasa adentro. Las negras dicen, bueno, mira, pero nosotros estamos en otro lado, tenemos otros o sea, se arman internas y es muy interesante la serie, sumamente interesante. Muy buena. Bueno, sí, vamos a ir cerrando. Les agradecemos mucho. Tenemos preparadas unas lecturas breves, las que quieran, solamente las que no leyeron, como para que quede, igual nos vamos a despedir antes y después que lo que quede sean estas lecturas, estas palabras. Vuelvo a agradecer a los organizadores del evento, a este hermoso ministerio, al CONICET, que tanto ha hecho, es cierto, también por las mujeres argentinas y con las mujeres, y agradecer muy especialmente a Márgara, a Judith, a María Rosa y a Jimena por habernos acompañado esta tarde, que, insisto, espero que sea la primera de una de muchas reuniones para reflexionar en torno a estos temas y a otros siempre vinculados con la lectura. Así que, vamos a pedir, hacemos rondita de lectura, ¿se animan? Dale, empezás, vamos ya por acá. Y vos, como ¿querés empezar conmigo? Bueno. Y ahí con eso nos despedimos. Listo. Bueno, yo voy a leer un pequeño fragmento de un poema de mi autora favorita. Este es un chiste que hago siempre con los alumnos. Si a uno le dicen qué libro vas a llevar a una isla desierta, tiene que decir que se va a llevar un libro sobre cómo construir un barco. Pero el segundo libro para mí sería de esta mujer, que es Laguna Pueblo y se llama Leslie Silko. No está traducida al castellano, así que esto es mi traducción. La primera novela de ella, Ceremony, de la década del 70, empieza con un poema y lo que sigue es como casi deriva de ese poema. O sea, en realidad toda la novela deriva del poema. Voy a leer solo un fragmento que dice esto, muy corto. Mujer pensamiento, la araña, le puso nombre a las cosas y a medida que ella les daba nombre, las cosas aparecieron a su alrededor. Ahora ella está sentada en su habitación pensando en una historia. Yo les voy a contar a ustedes la historia que ella está pensando. Ceremonia. Les voy a decir algo sobre las historias. No son solo entretenimiento, no se dejen engañar. Son lo único que tenemos, ¿saben? Lo único que tenemos para luchar y alejar a la enfermedad y a la muerte. No tenemos nada si no tenemos las historias. Yo iba a decir, excusarme porque me adelanté con mi lectura, así que voy a pasar. Bueno, yo me voy a poner en sintonía con Márgara. Mira, sin haber hablado antes, voy a leer un poema también, un poema personal, que tiene que ver con la sabiduría, desde un lugar aparentemente convencional, pero cuando vean de qué se trata, ya no lo es tanto. Y se llama Transparencia. Todos los atardeceres, la mujer se sienta en el patio de la casa. Si alguien la acompañara, vería cómo su cuerpo se vuelve transparente al compás de la sombra. Primero surge un mapa encendido de venas y de vísceras. Luego, más abajo, una población de huesos huecos, por donde el viento corre como un golpe de música. La mujer sonríe y levanta un brazo en la noche incipiente. Unos minutos más
y se apagará el resplandor del hueso iluminado por canciones remotas, y ocultará la piel el color de la sangre. Cuando todo concluye, ella guarda la silla bajo el alero y vuelve a la cocina, llevándose el secreto de la transparencia del mundo. Yo tengo una cita muy cortita para cerrar de Tommy Ungerer, gran ilustrador que muchos conocemos, que dice que la vida es una prueba que hay que superar dentro de un mundo injusto y violento. Y es mejor que los niños estén sobre aviso. Eso decía el gran Tommy.